Ya, ahí se está grabando. Ya, muchachos. Como les estaba diciendo, ya sabemos lo que es sobrepeso u obesidad, que es cuando hablamos sobre todo de lo que es obesidad, es cuando hablamos de un aumento de masa, sobre todo de lo que es la masa adiposa, masa grasa. Bien, eh, y es básicamente eso. Cuando se tiende a hablar de sobrepeso, es eso también, aumento de la masa adiposa. Bien, podemos encontrar sobrepeso si nos basamos en el IMC, en gente muy magra, obvio, pero esa gente no cae en la categoría. ¿Por qué? Porque sus niveles de masa grasa están dentro de lo normal o más bajo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los valores de adiposidad o de niveles de grasa esencial en hombres y en mujeres? ¿Se acuerdan cuáles eran estos porcentajes? ¿Ya? ¿Porcentaje de grasa, profe? Grasa, sí. ¿Cuánto eran tanto en hombres como en mujeres? Estoy hablando del Mm, esencial, no del promedio, el esencial. Que, o sea que tú bajo ese valor, probablemente te puedas empezar a tener alteraciones fisiológicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? No, profe. Ya, rápidamente. En el hombre se habla de un 3 a un 4%. En el caso de las mujeres, de un 8 a un 12%. Bien, es básicamente eso. ¿Y cuáles son las alteraciones que yo puedo encontrar si es que tengo esos niveles de adiposidad muy bajos? Principalmente a nivel hormonal, ¿ya? Ya, pero no nos desviemos más del tema. Dice, se requiere un tratamiento a largo plazo con normas alimentarias, modificación de los hábitos de conducta, ejercicio físico y, si es necesario, terapia farmacológica. Y aquí surgió una pregunta de uno de ustedes que a mí me encantó porque eh, ataca, o es como nosotros deberíamos atacar esto de lograr un hábito, ¿ya? Un hábito o mejorar estos hábitos. Y era básicamente tratar de abordar como sea, ir buscando, pero que la persona se vaya adecuando y de a poco a lo que es la práctica habitual de ejercicio físico. Ya la mayoría de la gente te dice, no, que parta entrenando 3 veces a la semana, 1 hora, ¿ya? Yo por lo menos yo soy de la idea y les decía, traten de que la persona haga todos los días algo, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, ¿ya? Pero esos 5 o 10 minutos que está haciendo, que uno puede decir que puede ser insuficiente, perfectamente para esa persona puede ayudar y es mejor que no hacer nada. ¿Ya? Entonces, si por último ustedes logran que la persona entrene con ustedes 3 veces a la semana mínimo, y además de eso, logramos que todos los días pueda hacer algo pequeño, y es lo que sea, desde jugar Wii Sports, bailar, hacer baile, ir a Zumba, eh, lo que se les ocurra. Pero cualquier cosa que lo pueda mantener en movimiento todos los días sirve, ¿ya? Y la persona sola se va a ir dando cuenta que va adquiriendo el ritmo y que después ya no puede dejar, o mejor dicho, como que el hecho de dejar de hacer actividad física cuesta, ¿ya? Cuesta, tal como dice una frase que anda circulando por ahí. Entrenar duele, pero no entrenar duele más, ¿ya? Y es lo que le pasa a mucha gente que se dedica a entrenar, ¿bien? Que después de pasar 1 o 2 días sin entrenar, ya siente que, como dice, el cuerpo lo pide, ¿bien? Recuerden, el obeso no debe perder kilos, ¿ya? Si bien la balanza es un buen medidor, pero no es el único, ¿ya? No es lo único en que yo me debiese basar a la hora de planificar o de medir para ver si estoy planificando bien o estoy abordando bien el tratamiento. Ya recuerden que lo que tenemos que hacer es medir los índices de grasa, ¿bien? O de adiposidad también. Es necesario Profe, dígame. yo tengo una duda respecto a eso porque yo he escuchado varias veces también que cuando una persona tiene obesidad, ¿Mm? en un principio hay que centrarse en bajar kilos, de hecho, y no fijarse tanto en el porcentaje de grasa que va a ser alto de por sí. De hecho, mi hermana es nutricionista y ¿Mm? ella hace eso mismo. Claro, mira, respecto a eso, mira, yo igual estoy de acuerdo y tal como lo dices tú, que sea en un comienzo,
¿ya? No hay, Claro. pero, ¿por qué? Porque muchas veces en una persona con sobrepeso o con obesidad, eh, lo que vas a lograr bajar muy rápido de peso, pero eso no necesariamente es en masa grasa, ¿ya? Puede ser en líquidos retenidos, ¿ya? Que es lo más probable y es lo que más rápido se pierde. Eh, ya recuerdan que yo les decía que actualmente lo que se conoce o que se ha visto es que una pérdida responsable de masa grasa es de medio kilo a 1 kilo a la semana. Incluso yo te diría que con medio kilo, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, alguien que tiene un leve sobrepeso, logra bajar medio kilo a la semana o 2 kilos al mes, está enfocando bien la pérdida de peso. En una persona con obesidad, obviamente va a pasar eso, que va a perder mucho peso por lo mismo. Pierdo mucho líquido también. Y en lo que hay que enfocarse también mucho en estos procedimientos, en estos tratamientos, es que la persona no pierda, además de la masa grasa y todo este líquido, no esté perdiendo también masa muscular. Bien. Eh, Eso, por eso es que también en el tratamiento se recomienda, hacer entrenamiento, no solamente fijarse en la dieta, y lo otro es aumentar la ingesta de proteínas en la dieta, ¿ya? Para lo mismo. Claro. Objetivo general, disminuir significativamente la obesidad en personas adultas mediante un programa de acondicionamiento físico. Obviamente que ese es el objetivo, perdón, o el enfoque de nosotros, ¿ya? O el enfoque de nosotros, ya que es nosotros nos enfocamos en lo que es entrenamiento. Lo que es nutrición lo ven los nutricionistas, lo que es terapia farmacológica lo ve el médico y así. Bien. Los objetivos específicos, bien, ¿cuáles son? Mejorar la calidad de vida de personas obesas, bien. Obviamente que una persona que tiene menos peso, ya no solamente va a estar con un bienestar psicológico mayor, sino que además va a estar con un nivel de funcionalidad mayor. ¿Ya? Ya, si vamos desglosando este punto de mejorar la calidad de vida, vemos que podemos disminuir los riesgos de enfermedades crónicas, ya que van asociados con la obesidad. ¿Cuáles son? ¿Cuál serían enfermedades crónicas asociadas a la obesidad? ¿Alguien me puede decir alguna? La diabetes. Diabetes. Diabetes, principalmente, ¿cuál? ¿De tipo 1 o 2? ¿Se acuerdan de eso? La 2. La 2, así es, porque la 1 son los insulinos dependientes, que es gente que nace y que es una condición de por vida, ¿ya? Eh, en menor medida, pero también se puede dar, que es la hipertensión arterial, en menor medida, ¿ya? No hay una incidencia tan directa como con la diabetes, ¿ok? Aumentar sus capacidades aeróbicas, fomentar la práctica de actividad física y guiar a estas personas al camino del bienestar y salud mediante el ejercicio. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Bien. Ya. Dice, la actividad física moderada, practicada con consecuencia, es el mejor predictor del mantenimiento del peso a largo plazo. ¿Ya? Eso y mantener la boquita cerrada moderadamente. ¿Ya? En estudios aleatorios se ha encontrado que los individuos de dieta tipo hipoenergética realizan en forma constante tienen mayor probabilidad de mantener la pérdida de peso que aquellos que solamente siguen una dieta determinada. ¿Bien? ¿Ya? Y aquí es cuando ya después empezamos, o sea, ya perdimos peso, y lo mismo que me decías tú, ¿ya? Perdimos peso, ya, pero aquí ya sí que nos tenemos que empezar a concentrar en lo que es la adiposidad. ¿Por qué? Porque yo puedo, gracias al ejercicio, puedo empezar a ganar masa muscular también, ¿ya? Y la pérdida de peso como tal ya no puede ser tanto, puede ser mínima, o incluso yo puedo sentir que me estoy estancando en el peso. Entonces ahí, muchachos, es cuando sí, ahí sí se recomienda eh, enfocarse y empezar a evaluar mucho más lo que es los niveles de adiposidad. Bien, porque yo perfectamente digo, oye, ¿sabéis que ya no estoy bajando de peso, me mantengo, o incluso estoy subiendo levemente? Ah, perfecto, pero veamos entonces cuánto de eso es en masa muscular. Y es ahí donde conviene hacer una antropometría pentacompartimental, bien,
o podrían hacer o algún estudio también de laboratorio. Bien, yo por lo asequible y barato que es, yo recomiendo la antropometría pentacompartimental. Obviamente hay que saber hacerlo bien, ¿ya? Yo creo que ustedes con lo que vieron con la profe Carolina les hizo cine antropometría, ¿o no? Sí. Sí. Ya, con lo que vieron con ella, deberían poder verlo, lograr, aunque poder hacer una evaluación antropométrica de este tipo. Bien, ¿cuáles son las áreas fundamentales en las cuales la actividad física contribuye a un manejo de la obesidad seguro y efectivo? Uno, el balance energético. Si practico actividad física, ¿ya? Puedo mantener un balance energético balanceado o incluso negativo si es que necesito bajar de peso. En la composición corporal, obvio, ¿ya? Recuerden que yo les decía que muchas veces en los niveles de adiposidad dependen mucho de la dieta, pero si yo me mantengo constantemente haciendo actividad física, los niveles o el porcentaje de masa muscular se va a ver mucho más afectado, ¿ya? Y que esto a la larga también contribuye a la proporción de los tejidos en mi cuerpo. En el estado de ánimo, ya saben que cuando uno hace actividad física, se libera la dopamina y se libera la serotonina, que son los neurotransmisores que permiten bajar los niveles de estrés, ya incluso algunos le llaman los neurotransmisores de la felicidad. Mejora en general la calidad de vida, disminuye los riesgos de enfermedades, ya disminuye, no quiere decir que una persona no pueda tener una enfermedad. Hay un mayor control del manejo de peso y la distribución de la grasa corporal también es distinto. Bien. Debe formar parte de un programa de pérdida de peso y su conservación. Se recomienda, recuerden lo que yo les decía, partir con sesiones cortas de media hora a 45 minutos. Bien, durante 3 a 5 veces por semana. Iniciar poco a poco acorde al estado físico y fijarse la meta de acumular por lo menos 30 minutos o más moderada a lo largo de casi todos los días de la semana. ¿A qué se refiere esto? Ah, pero yo no tengo tiempo para practicar actividad física media hora todos los días. Ya, pero si tú haces 3 veces a la semana, 1 hora, y lo haces con una intensidad acorde, pensando en que tú después vas a tener días de pausa, también sirve. ¿Ya? Algunas recomendaciones a tener en cuenta. Primero, la valoración inicial y la supervisión periódica. Ya recuerde, que se recomienda, sobre todo el control con el médico se va dando mucho más en las primeras etapas del tratamiento. Después ya se va espaciando. Bien, a medida que se va viendo un control del peso y en general de los valores bioquímicos en una evaluación, o sea, en la persona, en un examen médico. Cambio en hábitos de vida. Bien, ya habíamos hablado de que hay una mejor alimentación y se evitan ciertas cosas viciosas como el alcohol y el tabaco. ¿Ya? Se evitan o se disminuyen. Ejercicios para disminuir la disnea, que es esta sensación de falta de aire, ¿ya? Y que muchas veces puede tener que ver con que no hay una educación de cómo respirar, o también puede ser que muchas veces pasa que la persona por biomecánicamente, por su sobrepeso, le cuesta respirar más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la masa del abdomen, toda esta masa más abultada, hace también presión sobre el tórax, ¿bien? Lo cual también puede alterar el tema de la respiración, ¿bien? Sobre todo al dormir. Evitar suplementos alimenticios, a no ser que un especialista lo diga, ¿bien? Y lo mismo que yo les decía, muchachos, hace un tiempo, cuando alguien les pregunte sobre suplementos, primero pregunten cómo están los hábitos alimenticios. Si sus hábitos alimenticios están en lo correcto y aún así, y los entrenamientos están bien enfocados, y aún así no están logrando sus objetivos, ahí recién la persona se ganó el derecho a consumir suplementos. Antes de eso, no. Bien. Ejemplos de actividades moderadas, ya que vamos desde lo menos vigoroso, pero que dura más tiempo, hasta lo menos vigoroso, hasta lo más vigoroso, pero en menos tiempo, ¿ya? Como por ejemplo, subir y bajar escaleras 15 minutos, incluso caminando, hacer 15 minutos de subir y bajar escaleras, uno termina muy cansado. Bien, habíamos hablado del ejercicio y la ingesta de comida, ¿ya? Que ya habíamos hablado que el mismo tema de la actividad física, sobre todo mientras más de alta intensidad es,
más inhibe el apetito. Bien, obviamente pensando en que esto también tiene que ver todo un tema neurofisiológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estás en actividades físicas de alta intensidad, los niveles de adrenalina suben bastante, ¿ya? Y esto es lo que te provoca justamente una inhibición del apetito. Bien, entonces cuando alguien les diga, oye, yo sabéis que para bajar de peso estoy haciendo puro cardio, ya, bien, pero no es lo más aconsejable, ya. Trata de meter también rutinas de alta intensidad dentro de lo que tú puedas. Bueno, y eso ustedes como profesionales de esta área lo van a manejar, lo manejan. Así que ustedes saben cuándo yo tengo que ir trabajando con eh, trabajos de más largo aliento, pero baja intensidad, versus trabajos muy cortos, pero potentes, intensísimos. Bien. Tal como dice ahí, durante el ejercicio liviano y moderado, los valores de adrenalina y noradrenalina se mantienen próximos a los del reposo, pero aumentan mucho durante el estrés de ejercicio intenso. Por eso es que también se están recomendando las rutinas HIIT, ¿ya? Y que se están utilizando harto. Ahora, y usted, y les vuelvo a insistir, como profesionales saben que no es llegar y que cualquier persona empiece a hacer HIIT, ¿bien? Porque en ese hacer HIIT, y si la persona no está preparada, le puede dar un infarto. Las personas que pierden peso con restricción calórica solamente corren el riesgo de desnutrirse, porque es imposible que así no reciban todas las sustancias esenciales que el cuerpo necesita, ¿ya? Por lo tanto, una de las ventajas de lo que los ejercicios en los programas de reducción de peso es que no obligan a restringir de manera tan radical puse el riesgo, nada que ver, ahí debería ser la ingesta de alimentos, ¿ya? Después lo voy a corregir. Es que es básicamente eso. Una persona que está quemando o está utilizando más de lo que consume, obviamente debería tener una baja de peso. Pero si eso se acompaña con ejercicio, es una manera mucho más fácil y más llevadera de hacer este balance negativo, ¿ya? El individuo tiene mayores posibilidades de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales del cuerpo y de conservar las proteínas de este. Después de 15 a 20 semanas de ejercicio, es difícil que se siga adelgazando, porque al aumentar el rendimiento del trabajo, se economizan calorías. Recuerden lo que yo les decía, muchachos, nuestro cuerpo está diseñado para adaptarse, ¿ya? Nuestro cuerpo lo único que quiere es sobrevivir, ¿ya? Y para esto, si es necesario adaptarse, lo tengo que hacer, ¿bien? Entonces, por eso yo les decía que estas dietas hipocalóricas o estos planes de baja de peso muy sostenidos en el tiempo, llega un punto en que ya no sirven. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va adaptando y se va haciendo resistente a ciertas señales, ¿ya? Y se va adaptando para poder conservar la energía, poder conservar las reservas, ¿ya? Y optimizar el proceso de utilización de energía, ¿ya? Entonces, por eso es que estos planes no tienen que ser así planitos, el enfoque tiene que ir siendo lo más variado posible, ¿ya? Vamos a poner enfoque en la alimentación, vamos a poner enfoque en el ejercicio, vamos a ir haciendo un juego con los dos, eh, y así, y se puede ir viendo a lo largo del tiempo, ¿ya, muchachos? Entonces, ojo, cuando yo esté enfocando un plan de baja de peso, recuerden, no quedarse siempre haciendo lo mismo. Tengo que tratar de ir alterando mes a mes, trimestre a trimestre, semestres, ustedes vean lo que son las cargas de trabajo. Ya doy lo suficiente, mira, y por eso dice, de 15 a 20 semanas de ejercicio. O sea que cada 3 meses ir variando el enfoque. Bien, entonces yo, por ejemplo, partí con un trabajo orientado más en lo aeróbico, fuerza y aeróbico, después solamente me voy a basar en ejercicios de alta intensidad y ahí sí ustedes van viendo, ¿ya? Incluso, por ejemplo, de repente lograr objetivos, y esto, mira, yo se lo digo por experiencia propia, salirse un poquito de estos objetivos tan enfocados en la pérdida de peso, ayudan harto. Ejemplo, dentro de su periodo de entrenamiento, de su temporada de entrenamiento, dejar unos 2 o 3 meses, o incluso puede ser más, a educación del movimiento, educación de los ejercicios. ¿A qué me refiero? Enseñarle a la persona a realizar ejercicios que antes no podía hacer. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes no le van a pedir una posición invertida de pie a un obeso, ¿ya? Es peligroso, ¿cierto? Pero esa persona lo más probable es que después con el tiempo, con un esqueleto fuerte,
masa muscular aumentada y fuerte, obviamente, y con menor adiposidad, probablemente ya pueda empezar de a poquito a hacer el famoso handstand, ¿ya? Puedo empezar a hacer con push-ups tipo pike, puedo empezar a pedir que la persona trepe por la pared con los pies, y así, ¿ya? Y cosas que no sean de muy alta intensidad, obviamente, porque lo que quiero es que la persona adquiera un movimiento nuevo. ¿Para qué? Para que después cuando yo quiera hacer rutinas de alta intensidad de nuevo, pueda meter mano a esos ejercicios y pueda haber una mayor utilización de energías y etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo más o menos como el enfoque que yo les quiero dar? Porque una cosa, chiquillo, es que yo quiera hacer ejercicio. Yo creo que actualmente todos saben que para bajar de peso tengo que comer bien, comer menos y hacer ejercicio. Pero cómo enfocar el tema del entrenamiento es ahí donde muchas veces muchos entrenadores nos hemos caído o muchos entrenadores se caen, ¿ya? Y es lo que hay que tratar de hacer, es como tratar de cambiar un poquito el enfoque en ese aspecto, ¿bien? No quedarse haciendo siempre el mismo cardio, el mismo ejercicio de fuerza, ¿bien? Ejercicios para adelgazar. Se debe tomar como guía la distancia recorrida y no la velocidad. El sujeto puede caminar a velocidad cómoda sin sentirse obligado. A ver, es importante acá, ¿a qué se refiere esto? Además de lo que es la calidad del entrenamiento, lo que se pide en una persona con sobrepeso es que trabaje, es que vayamos sumando volumen, ¿ya? Volumen de trabajo. Bien, la persona pesada de todas maneras consume más calorías que caminar 1 kilómetro a la liviana, que la liviana. Al caminar 1 kilómetro se consume prácticamente la misma cantidad de calorías, tanto si lo recorre en 18 minutos como en 14. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí hay dos cosas. Que la persona pueda lograr hacer o sumar minutos de ejercicio, bien, y que sea de manera lo más llevadera posible, y ojalá que la persona no se dé cuenta. No diga, oye, a ver, ¿cuánto me falta todavía de ejercicio? Uf, vamos, uy, todavía falta media hora. Uy, no, faltan 25 minutos. Oh, faltan 24 minutos. No, ¿ya? La idea es que la persona esté distraída, pasándola bien, y que de repente llegó el momento, no se dio ni cuenta, y terminó de entrenar. ¿Bien? Ahora, eso no quiere decir de que hagamos una sesión de entrenamiento de 2 horas. Ya lo había dicho, partamos con sesiones cortas. ¿Bien? Partamos con sesiones cortas y, como les digo, que sea siempre variado. O no, que sabe qué es, que a mí me gusta caminar. Ah, perfecto, ya, salgamos a caminar. Bien, salgamos a caminar. Oye, pero ¿sabéis qué? Sentémonos un poquito ya. Ya, mira, vamos a hacer esto. Nos vamos a sentar y parar un montón de veces porque quiero que empecemos a movilizar las articulaciones de la cadera. ¿Ya? Y ya con esta pequeña excusa, ya podemos tener a la persona haciendo sentadillas. Por ejemplo. Bueno, aquí les mostraba un ejemplo de planes de caminata y de trotar y de trote, ¿ya? Que se pueden hacer una duración, intensidades, en frecuencias cardíacas, cuántas veces a la semana y por cuánto periodo es recomendable hacer. Bien, ya, ahora aquí estamos hablando, pensemos lo siguiente, estamos hablando de una persona que es obesa. ¿Mm? Y aquí no estamos metiendo tampoco ejercicios de fuerza, estamos haciendo una sola actividad. ¿Ya? ¿Ya? Incluso, por ejemplo, después cuando pasamos a lo que es caminar, trotar, lo que se puede hacer es ir alternando. Caminamos 5 y trotamos 1, ¿ya? Hasta que completemos los 40 minutos, no sé, pues. Caminamos 3 minutos y trotamos 2, y así vamos jugando con los tiempos, ¿bien? Hasta que ya la persona pueda hacer un trote muy suave, ¿ya? Y continuo, ¿bien? Porque independiente de que yo pueda caminar, un trote te va a utilizar mucha más energía que la caminata común y corriente, ¿bien? Ya, muchachos, después que dejamos esto, vamos con lo que es osteoporosis y ejercicio. Bien. A ver, ¿cuáles son los objetivos de un programa de osteoporosis? A ver, primero, yo creo que está de más preguntar lo que es la osteoporosis, ¿cierto? ¿Sí? Todos saben, alguno que no sepa, dígalo al tiro y le prometo que no le vamos a hacer bullying. ¿Qué cosa? Todos saben lo que es la osteoporosis, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y la osteopenia, todos saben también lo que es la osteopenia, ¿o no? Que es el paso previo a la osteoporosis como tal, ¿ya?
que yo les decía cuando empezamos esta clase, lo más probable es que usted se encuentre con personas más con osteopenia, buscando entrenamiento, que es osteoporosis, porque la persona con osteoporosis, lo más probable es que no le recomienden hacer ejercicios al tiro como tal, sino que se someta primero a un plan de adecuación con farmacología, con alimentación, y posteriormente empiece. Bien. ¿Cuál es el enfoque que hay que darle a la gente que está con su masa ósea debilitada? Primero que todo, es buscar ejercicios, seleccionar ejercicios para mejorar la función y la movilidad, ¿ya? O sea, nada más, no estamos hablando todavía, no estamos hablando como tal de fuerza específica, ni de resistencia, no. Solamente estamos hablando ¿ya? De movilidad, ¿ya? Y de que la persona pueda ser funcional, por así decir. O sea, la persona se puede agachar y después parar y sentar y sin tener ninguna fractura, bien. Contrarrestar los cambios en la curvatura lumbar. ¿Por qué? Porque se dice que las personas con osteoporosis, al tener sus huesos debilitados, sobre todo en una de las zonas que más se nota es en la cadera y en la zona lumbar, ¿ya? Al estar debilitado, empieza a ceder, ¿ya? Y estas curvaturas normales que tenemos nosotros, que son las lordosis y la cifosis, por ejemplo, ya, uy, la cabeza chueca, mala. Ya, pero ahí tenemos, está la cervical, está la torácica y está la lumbar, ¿cierto? En una persona con osteoporosis, ¿ya? Se ve así. Mucho más marcada la cervical porque tienden a tirar la cabeza para atrás, poco más marcada la torácica, y esta, la lumbar, se acentúa mucho más. Bien, ¿por qué? Por lo mismo, porque todo este esqueleto, este pilar que es la columna vertebral se va debilitando. Bien, va perdiendo resistencia. Trabajar la musculatura paravertebral, por lo mismo, y planificar la actividad física a largo plazo. Bien, o sea, no esperemos milagros de un mes a otro. Ya yo creo que nosotros ya tenemos más que claro eso. Bien, entonces, lo primero, como les decía, funcionalidad y fortalecer todo lo que es la estructura de la columna. Bien, ya, si nos alcanza el tiempito, al final de la clase yo les voy a mostrar aquí algunos ejercicios que se pueden hacer de manera fácil. A ver, contraindicaciones. Ejercicios contraproducentes para el mantenimiento de la higiene postural y que presentan un riesgo de fractura. Ejemplo, trabajos con, a ver, ¿alguien me puede decir algún ejemplo o que se le ocurra algún ejercicio que no se puede hacer? Bueno, ahí están leyendo todo. Así que ahí está. Pero, ¿qué se les ocurre a ustedes? Así, hablando hacia la rápida. ¿Qué cosas yo debería evitar justamente para tener problemas en la columna? El alto impacto. Alto impacto, ya sea tanto en calidad del impacto, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no le vaya a pedir a una persona que haga un rebote tipo parkour, ya sea en eso o como en hacer, ya, ¿sabe que hoy día vamos a hacer muchos rebotes? Eso también puede afectar, ¿ya? El impacto, muy bien. ¿Qué más? Profe, eso del impacto podría que, por ejemplo, no hacerlo saltar la cuerda. Ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo, más simple, no trotar, ¿ya? No caminar mucho tampoco. Bien, porque ese es un impacto es muy bajo el impacto, pero como es repetitivo, puede también influir. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? Ejercicios que no sean tan difíciles en cuanto a lo postural. Ejercicios que no sean muy difíciles. Ya, dame un ejemplo de alguno, a ver, yo te entiendo perfectamente, a ver, pero para que todos entendamos la idea. Es que en base a alguien que tiene un problema, por ejemplo, una zancada, sí sería difícil de mantener la postura. Excelente, muy bien. Así es, por ejemplo, si vas a hacer una zancada muy larga o vas a hacer, claro, lo que se llama la famosa estocada, una persona que no tenga mucha fortaleza de la musculatura del tronco no es recomendable. Bien, excelente. Ya, mira, tal como también dice acá, flexiones de cadera o columna con amplios rangos o contrarresistencia.
¿ya? Otra cosa que es muy importante, bueno, en general todos los ejercicios que yo les enumeré aquí, o los tipos de ejercicios, no son recomendables. Por ejemplo, las hiperextensiones de columna, o sea que yo voy hacia atrás, ¿ya? Y vuelvo, como estos ejercicios que hacemos extensión de espalda tipo Superman, por ejemplo, no es recomendable hacer en una persona con huesos debilitados. Giros de columna amplios o rápidos. O sea, no quiere decir de que no hayan giros de columna. Yo puedo hacer que la persona rote hacia un lado o rote hacia el otro, pero siempre que sea lento, ¿ya? Y como dice, controlado. Voy a un lado, voy al otro, ¿ya? A una velocidad muy controlada. Nada de rápido ni movimientos muy amplios. Bien, recuerden, chiquillos, que aquí hay un tema que no solamente que el impacto te va a aumentar las probabilidades de fracturar un hueso, ¿bien? Sino que también hay un tema de que los músculos que están unidos al hueso mediante tendón, al contraerse, ¿qué es lo que realizan? Tracciones sobre el hueso, porque el músculo necesita una superficie dura y firme para poder actuar. Y esta superficie dura y firme es el hueso. Y si yo hago muchos esfuerzos sostenidos o muy repetitivos, estas tracciones constantes, ¿qué es lo que tienden a hacer? A fracturar el hueso, ¿ya? Y es por eso también, chiquillos, es que se da un tiempo de descanso durante la temporada o al final de la temporada, porque este riesgo de yo poder fracturar o estas microfracturas que se producen con el entrenamiento, si no se recuperan bien, se puede hacer una fractura mayor, ¿bien? Es por eso. ¿Qué más? Espalda en flexión, arqueada durante los levantamientos, o sea, cuidar mucho, tal como dice el primer punto, la higiene postural. Altas fuerzas de compresión de la columna, o sea, no se le ocurra hacer ejercicios que la persona tenga que estar soportando peso de manera vertical. Actividades de riesgo por caída, ¿bien? Lo mismo, incluso de repente hay cosas que son, mira, yo tengo el caso de una clienta que ella tiene problemas de estabilidad, pero muy grandes, tiene un debilitamiento de cadera tremendo. Entonces, y tengo que estarle trabajando constantemente porque dejamos un tiempo de trabajar, un poquito, y es un poquito, y la señora ya empieza con problemas, con dolores de cadera, empieza con inestabilidad, y de repente ejercicios tan simples como hacer, no sé, el péndulo con una pierna, que la persona está de pie y una pierna la está moviendo así, no puede hacer 5 o 10 repeticiones seguidas porque se cae, o sea, no se cae, se desestabiliza, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué es lo que pido en esos casos? Que ella, si va a hacer un ejercicio en que tenga que mantenerse en un pie, se apoye en una silla o en una pared, ¿bien? Deportes de alto estrés articular o por impacto, o deportes de contacto. Ya hay deportes de contacto, no solamente estamos hablando de deportes de combate, también estamos hablando de deportes de oposición, ya donde hay un contacto directo, como por ejemplo el balonmano, como por ejemplo el fútbol, e incluso hasta el básquetbol. De repente yo puedo encontrar choques bastante violentos. Recomendaciones generales en gente con masa ósea debilitada. Uno, entrenamiento funcional, ya que busquemos trabajar todo el cuerpo en conjunto. Seleccionar ejercicios generales, no irse a lo específico. Esto estamos hablando en un comienzo, obviamente. En algún momento yo puedo pedirle a la persona que haga ejercicios específicos, como por ejemplo, ejercicios para el manguito rotador, ya ejercicios para los estabilizadores de la cadera, ejercicios para los rotadores de columna, ¿ya? Pero estos ejercicios tienen que ser controlados y limitada su acción, ¿bien? ¿A qué me refiero con controlado y limitado? Primero, el rango de movimiento hasta donde permite que no haga un sobreesfuerzo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya yo siento que llego hasta ahí nomás, voy a tratar de llegar más. No, porque si eso lo hago de manera sostenida y repetitiva, se puede provocar una lesión. Y lo otro también es justamente las repeticiones. Ya, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio para banquito rotador, y voy, y muevo, ya, y hay que darse con hacer unas 10 repeticiones, no más, ¿ya? Eh, eso, ya, y hacer varias series, pero con poquitas repeticiones, irle dando descanso. Recuerden que estos músculos que son pequeños, que son más específicos, muchas veces son los que me ayudan a hacer movimientos más finos, ¿ya? Pero no necesariamente quiere decir que puedan tener un gran nivel de resistencia,
Bien, pensemos en eso, que estos músculos ayudan para una acción específica y listo. Ya, entonces si yo los tengo mucho tiempo trabajando, el músculo se agota, se puede contracturar también, y estas tracciones constantes en ese punto de apoyo, que es donde está el tendón, puede provocar que se haga una fractura más grande en el hueso. Priorizar ejercicios de pie. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿Por qué priorizar los ejercicios de pie? Porque hay que evitar que la persona esté sentándose, acostándose, arrodillándose, por el mismo tema que ya el hecho de que la persona se vaya a sentar al piso o se vaya a sentar o se ponga de rodillas, ya te puede dar un cierto nivel de riesgo ya a que haya una fractura, porque de repente la persona puede estar cansada y fue para abajo, pero justo la musculatura del cuádriceps le falló porque está agotada, ¡pa! Y se fue contra el piso, ¿ya? Y apoyó las manos, fractura de muñeca. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo no digo que no haya que hacerlo, no, sino que hazlo, pero controlado. Y sobre todo, si vas a hacer ejercicio en que la persona tiene que estar en el piso y después pararse y todo eso, que sea dentro de los primeros minutos de entrenamiento, que no sea, que sea al principio, cuando todavía la musculatura y el sistema nervioso no están agotados. Lo siguiente, autocargas. Yo recomiendo siempre aquí autocargas y banda elástica. Yo recomiendo que trabajen primero con esto, autocargas o el propio peso. Bandas elásticas empiecen de a poquito y con bandas elásticas de muy poca resistencia. Si no tengo bandas elásticas de baja resistencia, no ocupen, ya hasta que la persona ya esté bastante fortalecida. Bien, mira, denme un momentito. Aquí tengo. ¿Ya? Mira, puedo utilizar bandas elásticas. Y las tengo, me compré varias la otra vez por AliExpress. Se demoran un poquito en llegar, pero son bastante, estas que me compré por lo menos me han salido bastante buenas. ¿Ya? Mira, por ejemplo, no sé si se alcanza a apreciar bien. Mira, esta cuestión, esta banda elástica llega a ser casi transparente. Pero en una persona con musculatura débil es muy buena para trabajar, ¿ya? Y recuerden que también uno va dando la resistencia de acuerdo a donde tome la banda. Ya, mira, voy a echar un poquito para atrás. Mira, si yo le quiero hacerlo muy fácil, ¿ya? Y no aumentar y no hacer con movimientos articulares muy grandes, tomo desde más lejos, ¿ya? Si quiero darle más dificultad, lo tomo desde más cerca. Bien, y ahí obviamente el rango de movimiento aumenta y también se nota mayor resistencia. Bien, está esa versus, por ejemplo, esta. Aquí yo no les puedo mostrar como tal el grosor, pero se nota, al tacto ya se nota las diferencias de grosor. Bien. Y como les digo, de repente ustedes me van a decir, oiga, profe, pero esa banda elástica, esa cuestión es casi transparente. Sí, pero hay gente que tiene tales niveles de fuerza que con esto ya está haciendo un esfuerzo considerable. Bien. Ya tengo esas banditas, como también tengo estas, las loop que se llaman. Ya. Que mira, por ejemplo, esta es la bandita más liviana que tengo. Mira, si ustedes se fijan, también lo mismo. Yo la estiro un poquito, mira, ahí. Yo la estiro un poquito y ya se empieza a ver un poco transparente. Bien. Ya, versus, por ejemplo, esta amarilla. Ya, que mira, esta amarilla, a ver, esta, yo creo que aquí sí se puede notar un poquito más el grosor. No sé, a ver. Ya, no, tampoco creo que lo pueda ver bien acá. Ya, pero también lo van a notar sobre todo al tomar las bandas. Ya, y por ejemplo, esta rosada que es muy liviana versus una amarilla, que esta sí se nota ya y es bastante resistente. Ahora, antes de que me pregunten, y les voy a contestar, ¿el color de la banda importa? No. No. Es así de simple. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar con una banda elástica de una marca y esa marca tiene colores para distintas. Por ejemplo, esta misma yo le estoy mostrando que la amarilla, en este caso, es la XXL. ¿Ya? Ahí se ve. Esta dice XXL y es bastante pesada, se nota. ¿Ya? Esta generalmente yo la ocupo cuando quiero trabajar en piernas. Versus, por ejemplo, otras marcas que la amarilla es
es la más liviana, ¿ya? Entonces va a depender mucho la marca que ustedes utilicen, ¿bien? Así que el color no importa, ¿ya? Bien, y después dice, no se recomienda el yoga, gimnasias suaves o estiramientos. ¿Por Profe, qué? Dígame. aquí igual va el pilate entre medio. El pilate, se puede hacer pilate, pero muy, muy sostenido y no hacer cosas muy difíciles. Ya recuerden que el pilate, igual que casi todas las disciplinas, tienen ejercicios muy fáciles, muy básicos, algunos que ya van, que son mucho más complicados. A ver, yo no es que yo no recomiende el yoga, ya, porque ojo, es que aquí se está hablando como a términos generales, porque hay yoga que sí puede hacer una persona iniciada, ¿ya? Eh, y eso, yo te diría que uno podría hacer casi de todo en este aspecto, ejercicios con el propio peso, pero siempre que partamos desde la cosa más básica, ¿ya? Y respetando los parámetros o las contraindicaciones que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y eso, y recuerden que yo, por ejemplo, lo que les pongo acá es que son muchas cosas que hay que evitar hacer, pero no es que estén prohibidas completamente, sino que yo tengo que ir priorizando y dosificando hasta qué punto, porque recuerden que yo necesito una persona funcional. Ya la persona a lo mejor me va a decir, oye, ¿sabéis que yo me encuentro súper fortalecido, pero mira, y estoy haciendo pura press banca, y hago press banca, y hago press banca, y después le pido que haga un jalón de polea y se fracturó. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Eh, Pilates sí, pero muy básico, muy poco tiempo y que los ejercicios, la duración del ejercicio no sea mucha. ¿Ya? Partamos con esfuerzos de 5 segundos, 8 segundos, no más allá. ¿Bien? Y después con el tiempo, a medida que vamos fortaleciendo, ir aumentando la carga. Y no solamente quedarse con una actividad, sino que ir buscando una cantidad lo más grande posible de actividades, con tal que el sistema nervioso y el sistema muscular esté preparado para distintos movimientos. Bien, si no como les digo, si me mantengo en un solo movimiento, voy a ser espectacular en ese movimiento, pero después voy a salir de ese movimiento y se puede fracturar igual. Y eso pasa en todo orden de cosas. Si yo hago un deporte muy específico, si yo hago una actividad muy específica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso, estiramientos se pueden hacer, sí, pero que no sean estiramientos muy largos, muy intensos tampoco. Ya, evitar hacer estiramientos estáticos pasivos. Ya, por ejemplo, en que la persona se ayuda a hacer una fuerza X con un implemento o con una persona, sino que sean todos, por ejemplo, voy a hacer estiramientos estáticos, pero que sean activos, que la persona ocupe sus propias fuerzas, por ejemplo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Ya, porque lo bueno es que este tema, como lo vamos desarrollando, pueden ir saliendo dudas, así que pregunten nomás. Ya. El entrenamiento de fuerza, que ya lo habíamos dicho, que es esencial en la gente que tiene osteoporosis u osteopenia, ¿ya? La frecuencia semanal, se recomienda que sean de 2 a 3 veces a la semana, incluso yo diría 3, más que 2, ¿bien? Y que dejen un periodo ya de un día para descansar. Sesiones de máximo 1 hora y que la intensidad sea moderada y alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una intensidad muy baja no va a ayudar a que hagamos una tracción suficiente para que el calcio, ya que viene de la dieta, obviamente, se vaya fijando en los huesos. Número de ejercicios de 8 a 10, como les digo, buscar una variabilidad bastante buena, una gama bastante grande de ejercicio. Bien, esto es como lo general, series de 1 a 3 y repeticiones de 8 a 12. ¿Ya? Entonces, oiga, profe, pero ¿cómo voy a hacer una serie de ejercicios? Me va a decir alguien. Es fácil. Y la persona me está pagando por 1 hora de clase. ¿Ya? Aquí yo les voy a dar un ejemplo. Partimos, así, cosa muy básica. Partamos con respiración. Que bueno, Respiración, igual son hartos ejercicios para una persona que tiene problemas en los huesos, ¿no? claro. Ahora, es que esa es la gracia. Ahí es que no es que yo estoy pensando en hacer siempre sentadillas, estocadas, push-ups,
sino que el ejercicio puede ir perfectamente que la persona junte las manos y haga una fuerza entre sí, y listo, ¿ya? A eso también nos referimos con ejercicio. Pero sí, ya incluso yo aquí en el número de ejercicios lo podría bajar a 6 o a 5, ¿ya? Yo generalmente cuando parto entrenando gente, ya sea, y sobre todo la gente con osteoporosis, yo hago 3, 4 ejercicios, ¿ya? Y hago cosas muy básicas. Y ojalá siempre con un apoyo, una silla, una muralla, ¿bien? Por ejemplo, sigamos con este ejemplo, 5 minutos de respiración. Después vamos a hacer movilidad articular. ¿Cuánto? Yo puedo hacer hasta 1 hora de movilidad articular, ya sabiendo ejercicios, conociendo y haciendo, ¿ya? Movilidad articular, 15 minutos. Después de esto, vamos a hacer algún ejercicio cardiorrespiratorio, que puede ser hacer una marcha apoyándose en una silla incluso, ya caminando en el lugar o desplazándome en el living de la casa, lo que sea. Esto lo vamos a hacer por 5 minutos. Ahí ya llevo ¿cuánto? 25. Maravilloso. Después vamos a hacer ejercicios de fuerza. Ya, perdón, vamos a hacer estiramientos. Estiramientos vamos a hacer 10 minutos. Ya vamos a hacer muchos estiramientos, pero a baja intensidad. Hoy ya llevamos 35 minutos, me quedan 25. O me estoy quedando sin tiempo. Fuerza. No, antes de fuerza, vamos a hacer, después de que ese estiramiento, voy a hacer equilibrio. El equilibrio, como la persona está recién comenzando, vamos a hacer solamente 5 minutos. Perfecto. Fuerza. Ah, la persona, ¿sabéis qué? Yo veo que definitivamente es muy débil. Vamos a hacer una rutina de 5 minutos también. Pero, profe, ¿cómo tampoco? Ya, ahí llevamos 5, llevamos 20, 25, 35, 40, me están quedando 15 minutos. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Después de eso, voy a hacer, ¿puedo volver a hacer estiramiento? Sí, en este caso sí, porque el trabajo de fuerza no fue ¿ya? Fue muy, muy conciso, ¿ya? Y voy a hacer de nuevo estiramientos, pero ahora voy a hacer los estiramientos, no voy a hacer 10 minutos, voy a hacer 5. Ya, después ¿puedo volver a hacer algo de movilidad articular? Sí, perfecto. Ya, si la persona, yo lo que necesito es que se esté moviendo. 5 minutos más. Y termino con respiración, 5 minutos. En total, sumando, me da 1 hora. Y esto no estamos hablando de pausa, porque incluso ya, si hablamos de pausa, porque entre medio de cada actividad yo puedo ir haciendo pausa. Ya en pausa se te pueden ir 5 o 10 minutos y tengo una clase armada. Bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estén de acuerdo? Que me digan, profe, ¿sabe qué? No me parece esto, o tengo una duda, ¿por qué usted me está diciendo esta cuestión? Siendo que, ya, así como yo les digo, muchachos, en una persona, a ver, nosotros tenemos que fijarnos en, obviamente tenemos que hacer una preparación y una planificación de lo que son los contenidos. Eso es obvio. Pero tampoco hay que hacer algo así como, ah, no, es que Wilmot y Costil me dicen que esto, otro. Está bien, yo tengo, esto me ayuda a explicar por qué. Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el norte, a dónde tenemos que llegar, ¿ya? Y que es fortalecer a la persona mediante la práctica de actividad física, ¿bien? Y ese fortalecer, si la persona está muy débil, puede ir desde cosas tan simples como mover muñecas, por ejemplo, ¿ya? Ah, es que tengo problema en las manos. Bien, vamos haciendo movilidad porque probablemente usted tenga debilitado la musculatura del antebrazo y tengo un desgaste en los tendones. ¿Y cómo se explica eso? Haciendo movimientos muy repetitivos y en posturas viciosas. Bien, y, y entendiendo todo eso, yo puedo ir armando una sesión de entrenamiento. Y de repente se van a fijar que la sesión de entrenamiento va a terminar siendo algo más simple de lo que parece. Pero esa simplicidad tiene de fondo ya una cantidad de conocimiento que ustedes han ido adquiriendo y una capacidad de análisis que eso no se los va a dar ninguna aplicación y ningún libro tiene la receta mágica. Eso lo van construyendo ustedes, ¿ya? Ah, ya, ahora vamos al mismo ejemplo, fuerza, que estábamos hablando. Yo les dije, vamos a hacer 5 minutos. ¿Cómo voy a hacer 5 minutos de fuerza? Fácil. Número de ejercicios, 8 a 10.
Ya, dejemos 8 ejercicios, pongamos que ya, 8 ejercicios. ¿Qué voy a hacer en esos 8 ejercicios? Por ejemplo, oposición manos. 1. Cuando hago posición de manos, ¿qué me refiero a esto? Ya, estoy acá y junto las manos. En este ejercicio, primero que todo, la persona va regulando la fuerza, porque ella va sintiendo hasta dónde puede ceder, hasta dónde puede llegar. ¿Bien? Y siempre decirle, cuando sienta una presión mínima, sobre todo aquí en las muñecas, hasta ahí manténgase. 5 segundos, no más. Aparte de ya con este movimiento, estoy activando ciertos músculos de la zona del brazo, pectoral mayor. Ya, ahí tengo un ejercicio. ¿Bien? Ejercicios de movilidad de hombros, por ejemplo, que puedo hacer un ejercicio que voy con la mano en la nuca y una mano en la zona lumbar y voy cambiando la posición de las manos. Con eso, ¿qué estoy trabajando? No estoy trabajando brazos como tal. Lo que estoy haciendo es activar la musculatura de la espalda. ¿Bien? Ejercicio. ¿Bien? Moverme lentamente a un lado y después al otro. A un lado o con las manos cruzadas, como ustedes quieran. Ya con eso que estoy haciendo, estoy activando los multífidos de la zona lumbar, que son los que me ayudan con la rotación. Ahí tengo otro ejercicio de fuerza, ya, y con el propio peso. Y puedo ir sumando ejercicio, ¿bien? Entonces les decía, oposición de manos, ¿cuál otro habíamos dicho? Movilidad brazos alterno, perdón, rotación tronco, ya ahí tengo 3 ejercicios. Metamos algún otro ejercicio más. Vamos a hacer flexo extensión de tronco. Ah, profe, pero usted había dicho anteriormente que la flexo extensión de tronco no se puede hacer en una persona. Sí, no se puede hacer en rangos amplios. Pero si yo a esta persona le pido que baje a 45 grados más menos, perdón, me equivoqué. 45 grados más menos, y a eso le agrego que puede estarse apoyando en una silla o en una pared para sentirse más estable, o si es que ya siente cansancio, es válido, ¿ya? Y acuérdense que estoy haciendo una serie, y así puedo ir agregando ejercicios, ¿bien? Ahí ya tengo 4, puedo agregar 4 ejercicios más y cumplo los 8, ¿ya? Y se van agregando, y estoy hablando de puros ejercicios con el propio peso, nada más, ¿bien? ¿Puedo hacer sentadillas? Claro, puedo hacer desde sentarse en una silla y pararse a hacer un cuarto de sentadilla, un cuarto. Y el cuarto de sentadilla, incluso si quiero estar más seguro para que la persona no le va a pasar nada, que la persona esté haciendo el cuarto de sentadilla afirmándose en el respaldo de la silla. Bien, y de repente, chiquillos, pueden parecer cosas tan simples, tan básicas, que para uno no causan ningún efecto, pero que lo más probable es que en esa persona sí lo haga. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quedan claros? ¿Están de acuerdo, sobre todo? Si eso es lo que me Sí, interesa, porque yo aquí estoy hablando con futuros colegas, entonces de repente pueden tener otra visión ya distinta a la mía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar? que si igual la persona tiene problemas, o sea, le duele al hacer algún ejercicio, poder cambiarlo, ¿no? Claro, es que si a la persona le duele, ese ejercicio no hay que hacerlo. ¿Ya? Eso es lo Sí. principal, sobre todo en las primeras sesiones. Uno no debería por qué sentir que, claro, si tú sientes y estar siempre constantemente preguntándole, ¿te duele? ¿Hay alguna molestia? Y sobre todo eso, no se hagan la valiente, porque hay mucha gente que con tal de mejorar, dice que está dispuesta a dejar pasar ciertos dolores o ciertas molestias. ¿Ya? Y recuerden que el dolor es una señal que me están viendo en mi cuerpo que algo no está bien. ¿Ya? Entonces, en una persona que está rehabilitándose, que está volviendo a ser hábil, que está tratando de ser funcional, un dolor es un indicador de que es algo que todavía no puede hacer, ¿ya? O si lo va a hacer, que lo haga en un rango de movimiento mucho menor, ¿bien? Por ejemplo, lo mismo que yo incluso si ustedes, los que están en el Instagram mío, los que se han metido al Instagram, yo últimamente he estado subiendo ciertos videos en que cosas muy básicas, y que voy dando alternativas. Por ejemplo, muestro ya, esta es la sentadilla. Bien, estamos haciendo sentadilla. ¿Qué pasa si no puedo hacer la sentadilla como tal? Puedo hacer este movimiento más cortito. Si aún así hay un problema porque hay una inestabilidad de tronco, afírmese en una silla. Y así voy mostrando con distintos ejercicios.
¿ya? Entonces, esa es la gracia, que ustedes también, ya, y si aún así duele hacer el ejercicio, molesta algo, evítalo por el momento y busca un ejercicio más simple que te ayude a fortalecer ese grupo muscular o la estructura ósea que está comprometida, la musculatura que involucra esa estructura ósea, ¿ya? Bien, avancemos. Método de entrenamiento, ya, aquí estamos hablando netamente de lo que es prevención, ¿ya? Después tenemos lo que es tratamiento, bien, que si ustedes se fijan es más selectivo con el tema de cómo hacer la sesión, porque aquí pasamos de 8 a 10 ejercicios a 4 a 6, lo que estábamos hablando, ¿ya? Mantenemos la misma cantidad de series, incluso repeticiones, 5 a 8 y se pueden hasta 15, ¿ya? Se pueden hasta 15 es como ya dentro del límite, pero se recomienda hacer poquitas repeticiones cuando estoy tratando. Aquí te muestro algunos ejercicios de pie, ¿ya? Si ustedes se fijan, mira, apoyándose en una silla contra una pared, ¿bien? ¿Ya? Incluso es como el previo a hacer el push-up, ¿ya? Usted se afirma contra la pared y hace como la fuerza, como que quiere mover la muralla. ¿Bien? Algunos ejercicios sentados. Bueno, hay gente que yo le pedí que hiciera rutinas de entrenamiento con silla, que probablemente va a encontrar, tuvo que investigar sobre eso. Ejercicios tumbados boca arriba. Profe, pero usted dijo que no hacer ejercicios acostados. Sí, o sea, yo lo que digo, igual es bueno hacer ejercicios acostados. ¿Por qué? Porque yo tengo que, en la misma gravedad, ya es suficiente fuerza o resistencia a vencer para lograr aumentos de la fuerza. Lo que yo me refiero cuando no es hacer ejercicios acostado o sentado, es que tú tengas que estar constantemente parándote, sentándote, parándote, acostándote, sentándote, y así. Ya hay que evitar en un comienzo por lo menos todos esos movimientos, esos cambios bruscos. Pero yo perfectamente puedo hacer una sesión de entrenamiento, incluso de fuerza, con ejercicios acostados. ¿Ya? Como les digo, lo que hay que evitar son estos cambios de posición muy repetitivos, porque es ahí donde se puede, eso ya me está dando un riesgo de producir un accidente. ¿Ya? Y esa persona, lo más probable es que si cayó con la mano, no va a quedar así como, me pegué un poquito, me quedo doliendo. Probablemente me quedo doliendo y me fracturé. ¿Bien? Máximo cuidado con las personas que tengan muy establecida la enfermedad para evitar la lesión anterior de la columna. La flexión anterior de la columna. Igualmente, las personas que hayan sufrido múltiples fracturas o pérdidas muy severas del hueso, se les aconsejan ejercicios como la natación, caminar por el agua o ejercicios en una silla, mejorando la fuerza muscular y el equilibrio. O sea, yo tengo una persona con osteoporosis que ha sufrido múltiples fracturas o que ha tenido... Ya, busquemos entonces hacer ejercicio en piscina. Profe, pero súper fácil decir ahora, estamos encerrados en cuarentena y no podemos salir y buscar una piscina. Perfecto, trabajemos con silla. ¿Ya? Y de verdad, chiquillos, Internet está lleno de alternativas y de opciones. Y si yo tengo alguna duda, buscar más información, ¿ya? Buscar información, buscar si tal ejercicio realmente es recomendado o no, o siempre tiene aquí a su profesor que los puede ayudar o los puede orientar. Y si yo no sé todo, al menos yo los puedo ayudar y digo, ¿sabéis qué? Los voy a investigar y te contesto, ¿ya? Bueno, ahí hay algunos de ustedes que me han preguntado por algunos ejercicios, y es bueno eso, chiquillos, o sea, que fuera de lo que es la materia acá, me dice, profe, ¿sabe que tengo una duda porque hay un ejercicio que hago y me cuesta hacerlo por tal motivo? Ya, entonces mira, realiza tal cosa para poder complementar. ¿Bien? Valoración previa, al igual que con la obesidad. Recuerden, todo requiere una valoración previa, bajo la supervisión del médico para que aconseje la frecuencia y el tipo de intensidad de la actividad física. Bien. Recuerde que hacer ejercicio es solamente una parte de un régimen para la prevención o el tratamiento de la osteoporosis. Bien, incluso el tratamiento de la osteopenia también se considera como prevención, porque estoy previniendo empeorar el estado. ¿Ya? Alimentación rica en calcio y en vitamina D. ¿Ya? Recuerden que la vitamina D se consume en carnes, lácteos, huevos y tomando sol. Bueno, estos días ha estado un poquito complicado para tomar sol, pero cuando haya solcito, salgan asómense por la ventana por último. ¿Ya? Yo aquí me asomo aquí a la puerta de mi casa y me quedo unos 10 minutos tomando sol. ¿Bien? Y aún así estoy terrible ojeroso. ¿Eh?
Ya. Es posible que una buena alimentación y el ejercicio no sean suficientes para detener la pérdida de densidad ósea ocasionada por las afecciones médicas. La menopausia o ciertos hábitos, como el uso de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Y ahí en esos casos, ya que es lo que hay que hacer, tratamiento de hábitos nocivos. Bien. Y buscar una práctica de actividad física que sea más o menos frecuente, que mantenga su cabeza alejada un poco de caer en estos vicios. Muchachos, antes de que pasemos a diabetes, ¿alguna otra pregunta sobre lo que es? Porque mira, actualmente nosotros nos vamos a encontrar con lo que es gente con osteoporosis, gente con osteopenia, sobre todo personas mayores, ¿ya? Porque esto piensen que para llegar a este estado de osteopenia u osteoporosis, no es que pasó de un día para otro, ¿ya? Piensen que son años de no tener una alimentación adecuada, no hacer una actividad física suficiente, ¿ya? Y eso es en algunos casos. No quiere decir de que todas las personas que han sido sedentarias y se han alimentado relativamente que han sido deficientes su alimentación vayan a tener osteoporosis u osteopenia, ¿ya? Pero sí es más probable, es más frecuente ya que ocurra. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué hora es, muchachos? Hoy son 9:45. Ya, muchachos, 10 Profe, minutos. Dígame, yo tengo una consulta. consulte Le nomás. habla Jorge, Sí, por si acaso. hola Jorge. Eh, yo había escuchado que los ejercicios de impacto eran, había que tener cuidado con ellos, pero igual eran beneficiosos siempre y cuando fueran bien dosificados, porque al generar un impacto sobre el esqueleto iban a fortalecerlo. Claro, claro. Pero usted dice que hay que evitarlo, entonces O no sé a sea, quién creerle. no, pues no, o sea, digo que no es que estén prohibidos, insisto. De hecho, eso sí, justamente era un punto que yo les iba a comentar. Qué bueno que a pesar de que hay que evitar los Ah, impactos, mira, espera un poquito. Aquí, estamos hablando de impacto, ¿cierto? sí. ¿Ya? Esto quiere decir que hay que tratar de evitar la frecuencia si yo lo que les digo, chiquillos, es que estas son cosas que hay que tener ojo, pero no es que estén prohibidas totalmente. Lo mismo que les digo, giros de columna amplios o rápidos. Nosotros en algún momento tenemos que ampliar el rango de movimiento de la columna, pero para comenzar con una persona, evítenlo. Ya lo más probable es que esa persona, cuando ya puedan llegar a hacer este movimiento, su nivel de fijación de calcio en los huesos sea el suficiente para poder hacerlo. Lo mismo el tema del impacto. De hecho, actualmente se habla, yo estoy investigando al respecto, estoy leyendo, que los ejercicios de pliometría ayudan justamente al tratamiento o a la mejor más que el tratamiento, a la prevención de osteopenia u osteoporosis, porque justamente lo mismo que dices tú, Jorge, el impacto ayuda a que mi esqueleto mismo ya vaya fijando más calcio en los huesos. ¿Bien? Claro, yo le consulto eso porque yo también averigüé sobre, por ejemplo, las recomendaciones típicas que hacen los médicos, por ¿Mm? ejemplo, a un adulto mayor que sufre de osteoporosis y le dice, no haga ejercicio de fuerza, vaya a la piscina. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, ¿cierto? Ese ejercicio ya con la piscina, o sea, ir a nadar y todo ese tema, al no estimular, por así decirlo, al no entregarle un estímulo al esqueleto, el esqueleto va a decir, ok, si no necesito fijar calcio, lo voy a desechar. Si el cuerpo en Exacto. ese sentido es súper selectivo. Exacto. De hecho, la otra vez, mira, voy a buscar unos apuntes que tenía de mi ramo de fisiología del deporte del magíster, era que se hacía una comparación de densidad ósea y la gente que hacía natación, que hacía deportes Perdida. acuáticos, se veía con menos densidad ósea que los que hacían otros deportes. Entonces, a mí cuando, por ejemplo, yo tengo una cliente que ella tenía muchas ganas de hacer en el verano, hacer todos los días trabajos de piscina. Yo que le decía, ya, miren, de los 3 días que entrenamos, vamos a hacer un solo día y ese día vamos a hacer igual ejercicios combinados con peso, o sea, vamos a ocupar implementos dentro de la piscina. ¿Por qué? Porque hacer ejercicios hacer constantemente trabajo en piscina no me ayuda a fijar el calcio en los huesos,
¿ya? Y yo le explicaba lo mismo que te estoy explicando, o sea, que hay estudios que se ven la densidad ósea en deportistas en nadadores y tienen menos densidad que los que hacen otros deportes, ¿ya? Entonces, ¿es bueno para el tema de la movilidad articular? ¿Ya? Sí, es bueno porque pero no hay que hacerlo constantemente, ¿bien? O sea, Ya. esto mismo que te estoy diciendo, mira, por ejemplo, aquí yo te estoy hablando que se recomienda trabajar como natación o caminar por el agua, bien, pero no se recomienda como actividad exclusiva. Lo mismo acá, se recomienda no hacer ejercicios por impacto, no se recomienda, pero también hay que hacerlos en algún momento, ¿bien? Es que hay que ir jugando con todo eso y mientras más yo avance y mejore el estado de la persona, estos factores que están acá ya se pueden ir controlando lo menos posible. Bien, entonces hay que tener ojo con eso. No es que esto esté prohibido totalmente, sino que yo tengo que ir manejando y jugando todos estos factores. Bien, como te digo, yo por ejemplo, yo no puedo pedirle a una persona, si yo quiero que mejore y que llegue a un nivel de funcionalidad, que no haga rotación de columna. Bien, que no se agache. No puedo pedirle esas cosas. Ya, pero a lo mejor en un comienzo le voy a decir que limitemos el ejercicio a no hacer esas cosas. Pero después yo tengo que ir manejando todo esto. Bien, no puede ser algo tampoco tan estructurado y tan rígido. ¿Ya? Ya, profe. Muchachos, tomémonos unos 10 minutos Yes. y a las 10 con un minuto empezamos de nuevo, ¿ya? Ok. Ya, como iba diciendo, ¿y por qué pasa? Puede ser por inactividad o porque la actividad física es insuficiente, ¿ya? Y por eso hay músculos que crean resistencia a la señal de la insulina, porque dicen, oye, no estoy actuando, no estoy siendo utilizado, ¿para qué voy a recibir más glucosa? Bien, y tengo mucha glucosa circulando en la sangre. Entonces, como esta glucosa no encuentra ningún camino por donde meterse, aumenta los valores de la glicemia sanguínea, ¿ya? Es básicamente eso. Como sabemos, muchachos, el tratamiento, no hay una cura para la diabetes tipo 1. Bien, hasta el momento, por lo menos que yo sepa, no. ¿Qué es lo que se hace? Es que la persona que tiene diabetes tipo 1 tiene que estar constantemente con inyecciones de insulina. Si está con eso, puede hacer su vida normalmente. Ahora, ojo que hay que tener con los diabetes tipo 1 consideraciones especiales, sobre todo cuando los entrenamientos ya son más avanzados, como por ejemplo que tiene que tener en cuenta la hora en que se va a inyectar la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El lugar donde se le inyecta también de repente se recomienda, ¿bien? En cambio, la diabetes tipo 2 se puede contrarrestar con cambios en el estilo de vida. Ahora, tampoco es que yo pueda eliminar la diabetes tipo 2. Tú adquiriste diabetes tipo 2 y te quedas con esa patología de por vida, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Es justamente comiendo saludable y haciendo ejercicio, la persona se puede mantener controlada sin ningún problema. Mira, Profe, dime. disculpe que lo interrumpa, quiero hacer una consulta. ¿Se podría pasar de diabetes tipo 2 a tipo 1 o Eh, no? A ver, a ver, ¿cómo te lo explico? Es que justamente en los dos casos nosotros tenemos un aumento de la glicemia sanguínea, ¿cierto? Y decíamos que en la tipo 2 es porque los músculos o la célula en sí no está captando la señal de la insulina, ¿cierto? Se está volviendo resistente a la señal de la insulina, ¿ya? Si no se entiende a lo que me refiero, ¿ya? Acuérdense que, mira, yo tengo aquí, voy a poner el ejemplo de un músculo, ¿cierto? Ya, eso es mi músculo estriado, dibujo súper mal. Y pongámosle que Profe, no aquí, está compartiendo pantalla. ¿no? Creo. Ah, no, sí, sí. No, sí, 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 sí. Ah, Yo cambié la pantalla. Ya, perdón. ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que nosotros aquí estamos transportando glucosa, ¿cierto? Pero esa glucosa, ¿para qué me sirve? Para llevar energía. Se tiene que ir a las células para aportar energía, ¿ya? Para degradarse y aportar energía. Para que esto pase, yo tengo un mensajero que se llama la insulina, ¿cierto? Y esta insulina, ¿qué es lo que hace? Viene para acá, le dice a la membrana de esta célula muscular, le dice, oye, te quiero mandar glucosa para que, ya porque tengo mucha glucosa circulando. ¿Qué es lo que pasa? La célula va a activar un mecanismo que se llama el GLUT4. Ese GLUT4
abre, por así decir, la membrana y para que se vuelva sensible a la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a esto, el GLUT4, algo me pasó con el lápiz. Gracias a la glucosa, o sea, el GLUT4, la glucosa puede ingresar a la célula y ahí se puede almacenar o directamente empezar a utilizar en la glicólisis, posteriormente en el ciclo de Krebs o en la degradación, la fermentación, nada que ver, o con la deshidrogenasa láctica, puede pasar al lactato y obtener energía, ya, pero se puede utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo diabetes tipo 2, esta señal no está funcionando de manera, el GLUT4 no está funcionando de manera suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, oye, ¿sabéis qué? No necesito glucosa o no te estoy aceptando la señal de ti insulina, así que las glucosas siguen nomás circulando libremente. ¿Ya? Si eso es lo que pasa. Y es justamente por inactividad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que pasa? Se dice, al menos ya, de que cuando tú estás con resistencia a la insulina, todavía se puede revertir este proceso. Se dice de que cuando tú llegas a diabetes tipo 2, ya, el hígado, dice, ¿sabéis qué? Como las células, el tejido, no está captando la señal de la insulina, ¿ya? ¿Para qué estoy produciendo insulina? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que ocurre a ver, ¿cómo decirlo? ¿Ya? Ocurre como un apagón, por así decir, ¿ya? De producción de insulina. Bien, y ahí yo por lo menos lo que he podido ver, hay profesionales que han dicho, no, tú de la diabetes tipo 2, tú ya solamente la puedes controlar, pero tú ya no puedes eliminar la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A tu pregunta, ¿se puede convertir de diabetes tipo 2 a tipo 1? Yo por lo que tengo entendido, sí. ¿Por qué? Porque tu páncreas deja de producir insulina. ¿Bien? Ya, sé que me alargué un poquito con la explicación, pero era como para que lo entendieran. ¿Ya? Pero puede pasar de que tú llegas a la diabetes tipo 2 porque tus células no están captando la insulina, ¿ya? Y el mismo páncreas dice, ¿sabéis que no se está, la insulina no se está utilizando para nada? No se produce. ¿Te queda más o menos claro? Sí, profe. Ya. Dice, en algunos casos de diabetes tipo 2 se puede mejorar con cirugía para bajar de peso, ¿ya? O sea, se puede controlar, insisto. Bien. Ya recordemos que el sobrepeso, la dislipidemia también altera y colabora en este asunto de la resistencia a la insulina. Bien. Ahora, dice, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, un dato primordial a tener en cuenta es mantener dentro de niveles seguros la glicemia, lo que yo les decía. Una persona que tiene diabetes tipo 1, es una persona que nació con la alteración de que la insulina no se produce, entonces tiene que estarse inyectando constantemente. Bien, y con eso puede llevar una vida normal. ¿Ok? Ahora, tal como dice, ¿el ejercicio puede aumentar la sensibilidad a la insulina? Sí. Por eso es que a las personas resistentes a la insulina se les recomienda hacer ejercicio. Aunque esto no implique un óptimo control de la diabetes de forma automática. Por lo mismo, porque el problema de esta gente no está en la sensibilidad a la insulina, sino que está en que el páncreas no está produciendo insulina. Bien. Entonces, se tienen que tener en cuenta ciertos factores. Primero, momento del día, ¿ya? Se dice de que uno está más sensible a la insulina durante las primeras horas del día. Duración e intensidad del ejercicio, ¿bien? Entonces, a ver, yendo a la recomendación, a una persona que está resistente a la insulina, ¿ya? Perdón, yo aquí me equivoqué. Hay un detalle. Sí, me comí una letra. Ya, pero no importa. Porque debería ser tipo 2, porque aquí lo que estamos hablando es tipo 2. Ya, porque como les digo, el diabetes mellitus, diabetes tipo 2, ese sí que se puede ver alterado por el tema de ay, se me fue la onda. Por el tema de si es sensible o no, porque el diabetes mellitus tipo 1 es solamente que no está produciendo. Ya no está produciendo y... perdón, es que me carga cuando me pasa esto, que se me queda pegado.
Se me quedó pegado, se me quedó pegado, se me quedó pegado. Sí, está pegada esta porquería. Ah, que me da rabia. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Ahí sí. Ya, entonces como le estaba diciendo, muchachos, nosotros podemos con el ejercicio alterar de la insulina. Ya podemos alterar esa sensibilidad y tomar en cuenta varios factores para esto. Y eso es lo que yo les estoy proponiendo aquí en la diapositiva. Bien, 1, momento del día. Generalmente en las primeras horas del día se está mucho más sensible a captar glucosa, ya por lo mismo la célula puede estar más sensible a captar la señal de la insulina. Entonces se recomienda aplicar esto como un factor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, y pasa en la mayoría de los casos, yo no puedo entrenar a la persona en la mañana, ¿ya? Pero es bueno también tener un factor en cuenta, porque por último, yo como entrenador, ¿qué puedo recomendar? Oye, trata de hacer alguna actividad, aunque sea liviana, de 5 o 10 minutos o lo que sea, durante esas horas. Ya, es que tampoco puedo hacer nada, no tengo tiempo para hacer nada, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ocupa la escalera normal en vez de escalera mecánica. Ocupa la escalera en vez de ocupar el ascensor, ¿ya? Si puedes, párate y siéntate varias veces durante la mañana, cosas así, ¿ya? Que se pueden recomendar, que la persona se mantenga un poquito más activa. Bien, la duración e intensidad del ejercicio también es importante. Recuerden, muchachos, que las reservas de glucógeno, se dice de que pueden durar hasta 20 minutos, incluso en algunos casos hasta media hora. Recuerden que nosotros tenemos glucógeno almacenado en los músculos y en el hígado. El primer glucógeno que yo utilizo es el que está en los músculos. Y el siguiente y que se libera de manera más lenta, es el del hígado. ¿Ya? Entonces, si yo me mantengo haciendo actividades de una intensidad moderada, incluso elevada, me puedo asegurar de eso, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, tampoco sirve mucho si te dicen, ya, pero hace 20, 30 minutos para utilizar el glucógeno, ya, pero ¿a qué intensidad? Porque si le estoy trabajando 20 o 30 minutos, pero una intensidad media, lo más probable es que estén utilizando ácidos grasos, ¿ya? Estén utilizando ácidos grasos en vez de glucosa, ¿bien? Entonces tampoco sirve mucho. Por eso es que se recomienda para la gente que es resistente a la insulina que utilice ejercicios de fuerza y ojalá con altas intensidades para provocar este vaciamiento de reservas energéticas y que la misma célula empiece de a poquito a activar los receptores de insulina. Bien, que recuerde que la insulina no es que pesca de la mano la glucosa, sino que manda una señal a la célula muscular para decirle, oye, empieza a pescar glucosa, ¿ya? Entonces eso, como les digo, duración, intensidades moderadas, elevadas, más elevadas yo diría, si hablamos en porcentajes de frecuencia cardíaca, a un 75-80% de la frecuencia cardíaca, incluso si hablamos del VO2 max, podríamos estar hablando del 70-75% del VO2 max, ya eso es una intensidad bastante buena, ya durante 20-30 minutos continuos, ¿bien? Pero como les digo, trabajos de intensidades más bien elevadas, ¿ya? Intensidades medias y bajas, lo único que va a utilizar es ácidos grasos y no va a contribuir a atacar el problema. Bien, esto aquí, yo les puedo decir, muchachos, que he tenido experiencia trabajando con gente resistente a la insulina. Y de verdad que haciendo un trabajo bien programado, y con estas recomendaciones, como les digo, en cosa de meses nosotros podemos revertir este proceso. En cosa de 6, 9 meses. Yo tuve el caso de uno de los primeros personalizados que yo empecé a hacer, perdón, ni siquiera personalizado, era de parte del grupo.
pero yo dentro del grupo trato de que cada persona, de tratar de tener en cuenta sus necesidades. En 9 meses, o menos incluso, logramos pasar de resistencia a la insulina a estados normales, ¿ya? Tanto de insulina como la glicemia. Bueno, y gracias a eso llevo 4 años entrenando constantemente a esta persona, porque ya cuando ven los resultados, empieza la confianza en el entrenador. Bien. Profe, Dígame. es que yo tengo un caso cercano de un niño de 12 años que tiene resistencia a la insulina, ¿Ya? ¿Quién me está hablando? pero su nutrición, Francisca, Ah, Francisca, ya, dime. pero su nutricionista le dijo que no podía hacer nada de impacto, Nada de impacto. nada. Ya, y Sí. eso se lo dijo por resistencia a la insulina. Tiene resistencia a la insulina y está obeso según IMC, Ah, perfecto. Ya. pero no tiene ningún problema en rodilla, ni hueso, ni nada. Ya. A ver, mira, no es por querer descalificar a la nutricionista, pero la mejor persona para decir algo así es el médico, ¿ya? Primero que todo, como profesional de la salud puede darle consejo, obvio que sí, pero es eso, primero el médico, primero que todo. Segundo, puede ser que ¿por qué puede dar esa recomendación de evitar el impacto? Más que nada para cuidar el tema de las articulaciones, ya que está bien, ya, pero no es que como, y lo mismo que les hablaba anteriormente con la gente con osteoporosis, no es que esté prohibido hacer ejercicios con impacto, ya, de hecho podría hacer, pero muy controlado, bien, o sea, no es Sí. lanzar al niñito con obesidad a correr, ya, porque ese impacto probablemente repercuta de manera negativa en sus tobillos, rodillas, cadera, en todo, o sea, es una cadena que puede repercutir. Bien, y es más Es que de nada. hecho fue todo lo contrario porque al final terminó haciendo bicicleta, ¿Mm? con suerte de 15 minutos, pero todos los días lo mismo. Es que, No subía intensidad, no nada, entonces al final no... es que ahí está el tema. Cuando tú haces siempre lo mismo, y sobre todo cuando son intensidades muy bajas, la adaptación es muy rápida, pero te estancas mucho. Entonces, probablemente que se adaptó muy rápido y se quedó estancado y no ve mejora. ¿Ya? Por eso es que ya está haciendo bicicleta, bien, pero que haga otras cosas. La bicicleta no va a ser suficiente, ¿ya? Claro, lo que pasa es que su mundo es juego, videojuego, entonces no hace nada más que Ya, los videojuegos y esa bicicleta que son 15 minutos al día, no, sin subir intensidad, sin nada. Entonces, malísimo. O sea, bien, por lo menos está haciendo algo, pero no es suficiente, ¿ya? no. Eh, pucha, ahí, si tú conoces el caso, trata de aconsejar justamente que haga otras cosas, o sea, eh, este mismo tema, pucha, si le gustan los videojuegos, tratar de meterlo con videojuegos que produzcan Que movimiento. se mueva. Exacto. ¿Cachai? Por ejemplo, puede ser, no sé si tiene una Wii o incluso los mismos videojuegos del celular ahora te permiten hacer conexiones para que tú te puedas mover. Por ejemplo, está el Just Dance, que tú bajas la aplicación, te conectas a algún televisor que tenga Chromecast o al computador y tú ahí es como jugar con con el celular en la mano y te podés ir moviendo constantemente. ¿Ya? Sí. O hay videojuegos como, por ejemplo, el de la Wii, esto que tú tenés el mando con el nunchuk y podéis jugar como a hacer boxeo, que también es bueno. No sé, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo principal es eso, o sea, con 15 minutos al día de bicicleta todos los días, bien, está haciendo algo que probablemente es mejor que no hacer nada, pero no es suficiente, ya que haga ejercicios de fuerza. Bien, si no quiere hacer abdominales, si no quiere hacer sentadilla, tú puedes recomendar esto mismo, por ejemplo, ejercicios integrados. Por ejemplo, mira, te vamos a dar un ejemplo aquí mismo, ahora ya. Ejemplo, si no quiere hacer sentadillas como tal, tú le puedes recomendar que se agache a tocar el piso y después a tocar el cielo. Se agache. Le podéis recomendar cosas como, por ejemplo, en una pierna, a ver si se puede, en una pierna, ir a tocar el piso, o ir a tocar el pie, y agacharse lo más que pueda.
¿ya? Y se le pueden recomendar ejercicios así, que empieza a moverse. Pero como te digo, 15 minutos de bicicleta sin ningún cambio, sin ninguna alteración en su carga, lo más probable es que ya esté adaptado. Y ahí se quedó estancado, ¿ya? Ahora, el impacto yo creo que igual debería hacer ejercicio sin considerar mucho el impacto, claro, pero por ejemplo, si le pido que haga 100 saltos, ya no es muy recomendado, ya, pero le puedo pedir que haga ejercicios, que se tire al piso, que se levante, que salte, hacer juegos de velocidad de reacción con estas posiciones, por ejemplo, toma asiento, acuéstate de espalda, acuéstate de guatita o boca abajo, ponte de pie, da un salto, perfectamente. ¿Ya? Y lo podéis tener así trabajando mucho rato, obviamente con pausas, porque muchas veces estos ejercicios implica que la persona se agita mucho, ¿ya? Pero es eso, ¿bien? Habíamos hablado, niveles de glicemia antes del ejercicio, ya volviendo al tema. Tipo y dosis de la insulina a utilizar. Y eso, ya hay que tener en cuenta. Ah, no, aquí mezclé los temas, pero bueno, se entiende que una persona diabética, y hay gente que también después necesita inyectarse insulina, ¿ya? Sobre todo los que son diabéticos tipo 2, hay casos en que tienen que empezar a inyectarse insulina. Normas básicas, esto es referente a lo que es la diabetes y el entrenamiento. Inyectar la insulina en grupos musculares que no se movilicen durante la práctica del ejercicio. ¿A qué me refiero? Si lo que está haciendo la persona es correr, evitar inyectar en el muslo. No es que hay gente que se inyecta como en el muslo o en la cadera, evitar inyectar ahí, sino que inyectar en el abdomen o intramuscular en el brazo. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque si no la insulina se va a ir muy específico a esa zona de manera muy rápida. Por eso se recomienda eso. En cambio, si la inyecto en una zona en que no se utilice tanto, la insulina va a circular de manera más lenta, ¿ya? Y se puede distribuir mejor en el cuerpo. Por eso se recomienda. Planificar el ejercicio para realizarlo de forma regular y a la misma hora cada día. Ya es como para ir creando el hábito, para que mi sistema endocrino se vaya acostumbrando a estas cargas, ¿ya? Preferiblemente durante las primeras horas de la mañana, lo que les decía, porque también la célula se encuentra mucho más sensible a la señal de la insulina. Adaptarlo, adaptar al horario de las comidas y de la acción de la insulina. Ya recuerden que la persona, una vez que comió, tiene que respetar un tiempo de acción, etcétera. Lo mismo con la inyección de la insulina. Bien, o puede ser que, oye, no tengo tiempo para entrenar en otro horario, tengo que entrenar acá. Bueno, va a tener que modificar sus hábitos de alimentación y de administración de las dosis de insulina también a ese horario en que sí puede entrenar. Administrar una cantidad extra de hidratos de carbono antes o durante el ejercicio o reducir la dosis de insulina. Puede ser también, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Y qué es lo que se recomienda? Administrar cantidad extra de hidratos de carbono. Que sea un hidrato de carbono, que sea de índice glicémico más bien bajo. Ya recuerden que los índices glicémicos bajos tienen quiere decir de que son de más lenta absorción, bien, por lo cual el índice de glicemia no te lo va a elevar tanto. Ya aquí, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Comer cosas ricas en carbohidratos, pero también ojalá ricas en fibra, o que ayuden a bajar, o que sean de digestión lenta y de absorción lenta. Como por ejemplo, arroz integral, legumbres, o como en el caso de la foto, jugo de naranja natural, exprimido por ustedes, ¿ya? Y ojalá con la partecita misma de la naranja, por ejemplo, ¿ya? Porque esa fibra es la que te mantiene una digestión mucho más lenta, bien, una absorción más lenta también. Si se digiere lento, la absorción va a ir siendo, ya la absorción y la pasada al torrente sanguíneo va a ser mucho más lenta, ¿ya? Entonces, cualquier cosa con carbohidratos, pero más bien de lenta absorción. Administrar, no, eso ya lo leímos. Evitar los ejercicios en condiciones de calor o frío extremos y durante los periodos de descontrol metabólico. Recuerden también que en algunos casos la gente diabética puede tener alteraciones con el tema de la termorregulación. Bien.
Diabetes tipo 2. El programa regular de ejercicio es fundamental, sí o sí, ya porque tenemos que mantener activa la sensibilidad a la insulina. También es importante seguir una dieta adecuada. ¿Ok? Beneficios de la práctica deportiva. Aumenta la utilización de glucosa por el músculo. Y como insisto, si yo utilizo la glucosa que está en el músculo, está guardada en el músculo, después el músculo necesita más glucosa. Entonces la señal, ya la sensibilidad a la glucosa que pueda andar en la sangre se vuelve mayor, es mayor, perdón. Mejora la sensibilidad a la insulina, lo mismo que les estaba diciendo. Reduce las necesidades diarias de insulina o disminuye las dosis de antidiabéticos orales. Bien, controla el peso y evita la obesidad. Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. Evita la ansiedad y la depresión y el estrés. Ah, eso es lo otro. Aquí dice, reduce las necesidades diarias o de insulina o disminuye la dosis de antidiabéticos orales. Yo creo que todos sabemos que una persona que tiene diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina les dan un medicamento. Yo me acuerdo que una de esta chica que yo les decía que partió entrenando conmigo con resistencia a la insulina, utilizaba uno que se llamaba Glafornil. No sé si hay otros medicamentos, pero bueno, ese es como el nombre. ¿Ya? La gracia, lo que hemos visto es que si responde bien al entrenamiento y se alimenta bien, ella no necesita tomar esto, ¿ya? Y se ha mantenido así muchos años. Bien. Volvamos, dice, evita la ansiedad, la depresión y el estrés. Claro, o sea, porque si está menos preocupado del tema de la insulina, sus valores están bien, la persona va a estar menos ansiosa, va a ser una preocupación menos, ¿ya? Ahora, es una preocupación que va a tener siempre, porque si deja de entrenar, deja de hacer actividad física, lo más probable es que los valores se vuelvan a disparar, ¿ya? Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿bien? Ahora, hay ciertas precauciones que hay que tener en cuenta, muchachos, cuando estamos hablando y aquí es muy importante que los diabéticos, estas personas tienen que estarse monitoreando constantemente con el monitor de glicemia, ¿ya? Este monitor es muy parecido al monitor de lactato, también funciona con reactivos que son distintos, pero también se venden en el mercado de manera más barata. El monitor, el aparatito, ¿solo alguno lo ha visto? ¿Conoce el aparatito de glicemia? ¿Lo utilizan? Sí, yo lo tengo. Perfecto. Perfecto. ¿Y cuánto te costó el aparatito? Me lo regaló está por el auge. Ah, ya, sí. Pero el aparato, si ustedes lo buscan en las farmacias, el aparato va entre los 10.000 y 15.000 pesos, no más. ¿Ya? En general. Y los reactivos también son mucho más asequibles que los del lactato, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienen que estarse monitoreando constantemente. Y es importante eso, un punto muy, muy aconsejable, verificar la glicemia antes de la práctica deportiva. Si es menor de 100 miligramos por decilitro, tomar un suplemento, tal como dice ahí, fruta, galletas, bebidas energéticas. Bebidas energéticas ahí se refieren a algunas que son especiales. La bebida energética para un diabético tiene que ser, como les digo, jugo de fruta, natural, recién exprimido, con la fibra, con toda la pulpa, porque tiene que ser porque si me tomo el puro líquido, no sirve de mucho. ¿Ya? Antes de hacer ejercicio. Y lo que también se recomienda, en estos casos, incluso en estas bebidas como energéticas para diabéticos, se recomienda, muchachos, que además de que sea el jugo de fruta con la pulpa, echarle muy poquito, una concentración muy pequeña de sal. ¿Para qué? Para evitar la pérdida excesiva de líquido. Bien. Si estás entre 100 a 150 miligramos por decilitro, puedes hacer ejercicio sin problema. Pero si la glicemia es superior a los 250, es mejor hacer ejercicio en otro momento. ¿Bien? Ya personalmente es como una medida para resguardarse, para no evitar alguna descompensación. Después, ¿qué me dice? Perdón. Si su nivel de glucosa en la sangre está alto, antes de comenzar a hacer un ejercicio, hágase una prueba de sangre y cetonas en la orina. Ya, igual eso es más complicado, pero hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque actualmente existen estos aparatos que se llaman los refractómetros,
en que usted con una muestra de orina pequeña se puede estar revisando todos estos valores. Y de hecho actualmente están bien baratos estos aparatos. La otra vez estuve buscando en Amazon vi, está como en $35, algo así, si no es caro. Si no tiene cetonas en la sangre o la orina y se siente bien, puede hacer ejercicio sin problema. Ahora, en el día a día, en la práctica, igual es complicado medir esto, ¿ya? Pero sí lo que se puede estar midiendo sí o sí es, el índice glicémico, ¿ya? La glicemia. Precauciones, disminuir la dosis de insulina antes de la actividad. ¿Por qué? Porque si la insulina está muy elevada, ya puede ser de que mande energía muy rápido al músculo y después vienen como, esto es lo que se dice como un pic de insulina y después puede haber un bajón, ¿ya? Entonces la idea es que los niveles de insulina se mantengan constantes, ¿ya? Obviamente con pequeñas fluctuaciones, pero durante la sesión de entrenamiento. No inyectar insulina en una región muscular que se vaya a exponer a un gran esfuerzo. Bien, por lo mismo que yo les decía, si voy a exponer a este músculo a un gran esfuerzo, esa zona va a estar mucho más permeable, ya mucho más sensible a la insulina. ¿Y qué es lo que puede pasar? Va a funcionar espectacularmente, pero para el resto del cuerpo puede ser insuficiente. Bien, entonces ojo con eso. Evitar el ejercicio físico en el momento del pic máximo de acción de la insulina. Bien, por eso recomiendan que usted la insulina la inyecte antes. ¿Cuánto antes? Se recomienda ojalá una hora antes. Controlar la glicemia durante y después del ejercicio, en casos de diabéticos. Tomar un suplemento de hidratos de carbono durante ejercicios prolongados. Bien. Como dice ahí, lo más recomendable es una fruta, bien, durante, ya una fruta que sea rica en azúcares, pero que tenga harta fibra. Consumir líquidos, sobre todo agua, desde 2 horas antes de empezar a ejercitarse durante la práctica deportiva, porque eso es para evitar que haya alguna descompensación producto de la pérdida de agua. Controlar el grado de deshidratación y la temperatura ambiente. Ya, aquí es muy importante, chiquillos. Si yo tengo una persona diabética y estoy en condiciones, estoy trabajando a la intemperie y en condiciones extremas, tratemos de evitar esas condiciones. ¿Ya? ¿Cuándo sería una condición extrema? Ponle en el verano, cuando estamos en verano, en enero, por ejemplo, febrero, estamos con temperaturas de sobre 30 grados, sobre 35 grados, que en algunos casos ya hemos llegado a esas temperaturas, ya y estamos a la intemperie, a pleno sol. Ya, esas son condiciones que hay que evitar. Siempre que un diabético siga un programa regular de ejercicio que favorece la tolerancia de glucosa, se deben readaptar los tratamientos de fármacos y prever ciertas medidas dietéticas para evitar que durante su práctica surja algún episodio de hipoglucemia. Por lo mismo que yo les decía, o sea, no es que yo llegue y me siga inyectando la insulina de la manera en que lo hacía antes, ¿ya? Hoy, muchachos, ya estamos en la hora. Me embolé hablando. Ya, me embolé hablando. A ver, vamos a dejar hasta aquí entonces la clase. Lo que es hipertensión lo vamos a ver después. Ya, lo vamos a ver después, pero la prueba que vamos a hacer, volviendo de esta semana de reprogramación, no voy a meter lo que es hipertensión. Solamente va a ser, ya, se les va a tocar algún caso, va a ser con obesidad, diabetes o osteoporosis. ¿Ya? Así que eso, muchachos. Antes que se vayan, déjenme dejarlos presentes. ¿Ya? A ver. Ay, esta porquería está súper lenta. Ya, a ver, muchachos. Ya, le voy a sacar una instantánea nomás y vayan nomás, porque tienen otra clase ahora, ¿cierto? Profe, que le vaya Sí. bien. Ya, cuídense harto. Ya, pónganse al día con sus trabajitos y Chao. nos vemos. Adiós.
Puro computador.